comienzo a nuestra quincena número 3, que bueno, abarca, ¿cierto?, desde el 12 de abril al 30 de abril. Y como objetivo de aprendizaje veremos el objetivo de aprendizaje 1 correspondiente a este año 2021 de séptimo básico, en donde en esta quincena vamos a tener como objetivos reconocer en contextos cercanos el conjunto de los números enteros y su relación con los números naturales, comprender el concepto de valor absoluto de un número entero, aplicarlo en diversos contextos, comparar, ordenar y posicionar números enteros, representar y resolver adiciones con números enteros, representar y resolver sustracciones con números enteros y resolver ejercicios combinados y problemas que impliquen adiciones y sustracciones con números enteros. Bien, ahora, bueno, dentro de las indicaciones generales, ¿cierto? Que tenemos acá hay algunas pequeñas modificaciones. Bueno, primero que todo, saludarlo, ¿cierto? Esperando que se encuentre bien. Y en esta quincena 3 nosotros veremos nuestra primera unidad, ¿ya? Bueno, ante dudas con el desarrollo de las actividades, ¿cierto? Ustedes pueden consultar su inquietud a mi correo de contacto, que es el que está arriba. Y obviamente yo iré contestando a la brevedad sus consultas. Si es que llegas a hacer alguna consulta muy urgente, coloquen ahí en el asunto del correo que es una consulta urgente para igual tenerla en consideración. Y en general, ¿cierto? El horario de aclaración de dudas va a ser de lunes a jueves hasta las 18 horas, ¿ya? O sea, de las 8 de la mañana hasta las 18 y el viernes hasta las 13 horas. Bien, ese va a ser como el horario para responder correos. Cualquier correo que llegue después de ese horario va a ser respondido al día hábil siguiente, ¿ya? Para que más o menos ustedes sepan los plazos, ¿cierto?, que nos vamos a estar dando nosotros mismos. Ahora, la entrega de la actividad resuelta debe ser enviada a mi correo dentro de la duración de la quincena 3, o sea, después de la quincena 3 no se puede enviar. Ya recordemos que está en el reglamento que después del plazo de envío no se van a recibir, o sea, después del plazo de entrega no se van a recibir más quincenas a no ser de que haya un acuerdo entre el profesor y el estudiante previo para que así el profesor sepa que el estudiante la va a entregar el día acordado, ¿bien? Pero fuera de ese plazo no se va a recibir. Ahora, dentro del envío ustedes, bueno, ustedes ya saben, pueden enviarme las fotografías de sus cuadernos con las actividades desarrolladas o las de sus textos, ya, pero si recuerden que si ustedes envían las actividades de su texto, el desarrollo que ustedes tuvieron en su cuaderno también es necesario que me lo envíen para yo poder seguir determinando el puntaje para cada quincena. También es importante que ustedes realicen sus actividades durante un horario establecido para que no se vayan acumulando con otras actividades y también con las mismas actividades de matemáticas. Y participar en las clases virtuales para ir aclarando las dudas de las actividades y acceder a estas desde su correo institucional para que puedan ir teniendo libre acceso. Y por lo general, cuando se conectan de los correos personales y no están identificados, yo no acepto, ¿cierto?, el ingreso de la reunión, ¿ya? Para que siempre sepan que el correo institucional ustedes tienen que ingresar directamente, ¿ya? Y obviamente recordar trabajar siempre en un ambiente tranquilo, en un espacio ordenado, ¿cierto? Para poder entender y comprender mejor, ¿ya? Para poder concentrarse. Y si por alguna razón están en un ambiente donde hay mucho ruido, tratar de usar audífonos para poder así concentrarse en la clase y dejar, ¿cierto?, toda la distracción externa, dejarla fuera. Bien, ahora, este instructivo, valga la redundancia, tiene las siguientes indicaciones para desarrollar la actividad, ¿ya? En primera instancia, en el primer ítem, nosotros debemos leer,
¿ya? Es muy importante que nosotros en matemática aprendamos a leer matemática, ¿ya? A leer textos de matemática para poder comprender, ¿ya? Entonces nosotros vamos a usar nuestro texto del estudiante en esta ocasión para leer, ¿ya? Y yo separé la materia en 3 semanas para que también nosotros vayamos avanzando paulatinamente y no nos llevemos una sobrecarga de ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a leer solamente las páginas desde la 11 a las 17 del texto del estudiante durante esta semana. Durante la próxima semana vamos a estar leyendo y analizando los ejemplos desde la página 19 a la 25 y de la semana 3 de la 27 a la 28. Ahora, es importante destacar que acá solamente debemos leer, no tenemos que desarrollar ejercicios, ¿ya? Y los ejemplos que aparezcan nosotros tenemos que ir analizándolos para ver en qué consisten, cómo se desarrollaron, bien, pero no hay que hacer ejercicios en el texto del estudiante. Eso lo vamos a ver también ahora. Ahora, punto número 2. Desarrollar los ejercicios de la siguiente página de tu cuaderno de ejercicio a medida que vayamos avanzando semana a semana. Entonces, acá sí nosotros tenemos que desarrollar. Bien, ahora, ¿los ejercicios lo pueden desarrollar en su cuaderno de ejercicio? Sí, pero si amerita desarrollar en un espacio más grande, ustedes pueden usar su cuaderno, en donde ustedes van a ir colocando los desarrollos de los ejercicios, ¿ya? O sea, tampoco es que escriban todo el ejercicio y lo desarrollen, pero sí ir colocando, por ejemplo, pueden colocar el ítem, el número y hacer el desarrollo, ¿ya? Igual ordenadito para que cuando ustedes me reporten las actividades desarrolladas, ¿bien? Ahora, en este caso, la primera semana vamos a trabajar de la página 6 a la 9. De la segunda semana vamos a trabajar de la 11 a la 14 y la tercera semana de la 15 a la 16. Bien, ahora el envío del desarrollo de los ejercicios, ojo, enviar el desarrollo de los ejercicios a mi correo institucional antes de finalizar la quincena 3. Luego de finalizar la quincena, enviaré la pauta de actividades desarrolladas a sus correos para que puedan cotejarlas con sus respuestas. ¿Ya? Entonces ustedes, por ejemplo, el lunes recibieron su pauta de corrección. Entonces ahí ustedes pueden ir cotejando, ¿cierto? Sus respuestas con la pauta que yo les envíe, para que así ustedes puedan saber cómo se hacía el ejercicio en caso de que se hayan equivocado y en caso de que haya estado bueno, igual también mirar el desarrollo, porque no está de más, ¿cierto? Tener todo lo desarrollado ahí en su correíto para que puedan ir también aclarando dudas. Ahora, en esta quincena, bueno, que es la pauta, ¿cierto?, que aplicamos para la quincena anterior, pero ahora está especificada, existirá una pauta de evaluación, ¿ya? En donde en esta ocasión la quincena representará un 20% de ponderación del promedio final, distintamente a la semana anterior o a la quincena anterior que tenía un 15. Entonces esta semana va a tener un 20, va a tener un poquito más de valor, ¿ya? Y nosotros tenemos que cumplir los siguientes parámetros, o ustedes tienen que cumplir los siguientes parámetros antes de enviar, ¿cierto?, su quincena, para también asegurarse de que van a tener una buena nota. Y el primer parámetro que yo voy a considerar acá son la asistencia a las clases MIT, ya que realizaremos durante la quincena, o entregar en el colegio el desarrollo de su quincena en caso de no tener internet para conectarse, ¿ya? Entonces es que es importante que la asistencia sea efectiva, ¿ya? Ahora, si usted de casualidad no va a venir un día, tiene que justificar, ¿ya? Por ejemplo, se sabe que va a faltar mañana pasado, no sé, exámenes, hora al médico, tener que ir al colegio, alguna razón, ¿cierto?, que sea justificable, ustedes me envían un correo, justifican la inasistencia y después yo, al momento de considerar, ¿cierto?, la asistencia a clase, para efectos de evaluación, de la pauta de evaluación de la quincena, las únicas inasistencias, o perdón,
las inasistencias que no fueron justificadas van a restarle puntaje a su nota. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan de antemano que al momento de no venir a una clase, ustedes tienen que justificarla para así yo saber y considerarlas al momento de poder realizar esta pauta de evaluación. Ahora, como segundo punto, está la entrega de los ejercicios desarrollados. ¿Ya? Ojo, la entrega de los ejercicios desarrollados. O sea, yo voy a revisar que el ejercicio esté hecho. ¿Ya? Ahora, tiene que tener su correspondiente resolución. O sea, a mí no me sirve la pura respuesta. Por ejemplo, yo tengo un problema cotidiano y ustedes no pusieron los datos, no pusieron el desarrollo y pusieron la pura respuesta, yo no me sirve. O sea, debe tener la correspondiente resolución. Ahora, eso es en caso de requerirla, porque yo sé también que hay ejercicios que uno puede colocar el resultado directo porque es un ejercicio, llamémoslo fácil, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si es un ejercicio, no sé, donde tengan que desarrollar dos o tres o cuatro pasos, tienen que colocar la resolución, ¿ya? Y yo les dije, si no les alcanza el espacio en el cuaderno de ejercicio, pueden ocupar su cuaderno para ir escribiendo los desarrollos y me envían todo el respaldo a mi correo. O si no, ¿cierto? No será considerado en el puntaje. Y esto es importante porque el desarrollo de ejercicio son 35 puntos. Y también como número 3 cumplir con el plazo estipulado para reportar su quincena. ¿Ya? O sea, el plazo en este caso es el domingo 30 a las 13 horas. Si alguien quiere acordar un plazo extendido, obviamente esto va a empezar a bajar. ¿Ya? Entonces, el plazo estipulado para reportar su quincena va a comenzar a bajar, puesto que, si bien es cierto, hay un plazo, un acuerdo entre ambos para poder entregar, recordemos que hay 3 semanas para ir desarrollando las actividades, donde ustedes pueden ir enviando y no dejando a última hora. Entonces, es importante que ustedes tengan la claridad, ¿cierto?, de toda esta pauta de evaluación, que es lo que ya se aplicó para la quincena anterior, que también va a ser aplicada para esta quincena y bueno, vamos a revisar nosotros, ¿cierto? Lo correspondiente a la semana 1 en el apartado de las instrucciones para desarrollar la actividad. Bien, entonces ahí si ustedes vayan teniendo dudas, me las van haciendo y ahí yo voy a ir consultándolas y aclarándolas a la brevedad. Bien, entonces nos vamos a enfocar ahora al desarrollo, ¿cierto?, de nuestra actividad. Nos vamos a ir a nuestro texto del estudiante a leer las páginas de la 11 a la 17 para saber de qué materia nosotros vamos a trabajar. Ya, entonces nos vamos a nuestro texto del estudiante. Esta es la página 11, que tiene como título números enteros. ¿Ya? Y vamos a leer esta página y las que vienen después. Y vamos específicamente a analizar lo que son las definiciones y vamos a analizar también los ejemplos. Bien, ahora, las actividades, propiamente tal, no las vamos a ir desarrollando, ¿ya? Sino que vamos a ir analizando los ejemplos. Dígame, Pablo. Perfecto. Yo tengo entendido que llegaron algunos textos al colegio, y si es que no llegaron, ahí que la mamá hable con la tía Sole, porque ella está encargada de ver el tema de los libros y que la anote. Igual que le explique que viene de otro colegio y que ahí haga todo el trámite para poder tener los libros. Ahora, aún así, yo le puedo enviar las páginas, por ejemplo, que va a ocupar esta semana. Por ejemplo, de la 11 a la 17 y acá de los ejercicios del cuaderno de las 6 a la 9, porque yo sé que usted no los tiene, y así para que usted pueda ir trabajando desde su celular o desde su computador, para que no se atrase.
Bien, ok. Entonces, ya, el objetivo, ¿cierto?, de esta parte de la materia es reconocer en contextos cercanos el conjunto de los números naturales y su relación con los números naturales, o sea, de los números enteros y su relación con los números naturales. Entonces, hasta el momento nosotros hemos visto, o ustedes han visto, ¿cierto?, los números que son positivos, ya siempre. Hemos visto números positivos en relación a contar, ¿cierto? El uno del uno en adelante, uno 2 3 4 5 que son los números naturales. Ustedes han visto lo que son las fracciones, ya que son números racionales, ¿cierto? O también los números decimales, ¿cierto? Que también tienen mucha relación con lo que es la fracción, porque es una parte de, ¿ya? Entonces, nosotros hemos visto siempre números positivos, ¿ya? Fracciones positivas, números decimales positivos, hemos visto números naturales, hemos tenido conocimiento del cero, ¿ya? Pero ahora tenemos que abordar a lo que son los números enteros, ¿ya? Entonces, eh, ejemplos de donde estos números enteros están relacionados, ¿cierto?, con nuestro contexto cotidiano. Y por ejemplo, uno de los contextos donde nosotros podemos observar números enteros es respecto al petróleo, ¿ya? Nosotros podemos ver en nuestro cuadro que la temperatura, dependiendo de la localidad que nosotros nos encontremos en nuestro extenso país, ¿cierto? Por ejemplo, en el desierto de Atacama podemos observar una temperatura máxima de 40 grados. En Cachiyuyo hay una temperatura máxima de 30 grados. Y en los geysers del Tatio hay una temperatura máxima de 20 grados, ¿ya? Entonces, eh, vemos que hay una clara diferencia, ¿cierto?, entre lugares bastante cercanos, ya que estamos hablando entre eh, la región de Atacama, ¿cierto? Y vemos que ahí se encuentra una separación climática, específicamente en la ciudad de Vallenar, en donde al norte de Vallenar comienza, ¿cierto?, nuestro clima desértico, y al sur de Vallenar tenemos un clima un poco más templado, donde también hay todavía valles transversales, pero podemos ver, ¿cierto?, un clima un poco menos desértico, ¿cierto?, donde existe un poquito más de vegetación. Ahora, la oscilación térmica que existe en la zona desértica, por lo general en el día hace mucho calor y en la noche hace demasiado frío, ¿ya? Entonces la oscilación es muy amplia, ¿ya? En donde acá menciona de que la diferencia de temperatura entre la mínima y la máxima puede alcanzar, ¿cierto?, alrededor de los 30 grados, donde no hay precipitaciones y son muy escasas, y en la noche la temperatura puede bajar a menos de 0 grados, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos que hay oscilación térmica de 30 grados cada uno, eh, ¿qué tendría que hacer acá para poder ver si la temperatura máxima fue 40? Tendríamos que ir, ¿cierto?, restando temperatura hasta obtener, ¿cierto?, la temperatura ideal o la mínima. Entonces, en este caso, por ejemplo, si a los 40 yo le resto 30, me da 10, ¿cierto? Si a los 30 yo le resto 30, me da 0. Pero acá el problema va a estar en los geysers del Tatio, que si yo al 20 le resto 30, ya voy a tener problemas porque por lo general lo que yo hago siempre es al mayor restarle el menor. Entonces, si al 20 le quito 30, le estoy quitando más de lo que tengo. Y acá es donde nosotros vamos a tener que poner énfasis en lo que son estos números nuevos, estos nuevos números enteros, ¿ya? ¿Por qué? Porque los números enteros van a ser no tan solo los números positivos, sino que también los números negativos, ¿ya? Y es así como cuando nosotros queremos eh, ver todo esto en la recta numérica, nosotros podemos saber, y lo vamos a ver acá un poquito más,
más cerca. Cuando nosotros tenemos acá los números enteros, estos van a corresponder a los números naturales, que son los positivos. Vamos a tener al cero, que es un número neutro, que no es ni positivo ni negativo, ya que va a estar justamente en el centro de nuestra recta numérica. Y por otro lado vamos a tener los números negativos. Ahora, como el centro es el cero, vemos que del cero a la derecha comienzan a crecer los números de manera positiva, o sea, menos uno, o sea, perdón, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Y hacia la izquierda vamos a tener los números negativos que van a irse achicando a medida que se van alejando del cero, ¿ya? Y parten con menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Entonces, los números negativos siempre van a tener cierto subsigno a la izquierda del número, ¿ya? En cambio, los positivos pueden llevar el signo más, como también pueden no llevar este signo más. Entonces, de ambas maneras, ¿cierto? Nosotros podemos tener lo correspondiente la, eh, a lo que son ciertos estos números enteros. Entonces, el conjunto de los negativos más el cero más los positivos se van a llamar números enteros. Ahora, ¿qué tiene que ver con la relación de eh, la temperatura de los geysers del Tatio? Significa que si yo tenía 20 grados, imaginémonos que está a la derecha de mi cero, y yo le quito 20, 30, yo al quitarle 30 voy a pasar a los negativos. Entonces la solución, ¿cierto?, a ese problema estaba dentro de mi conjunto de los enteros. Entonces por esa razón nosotros podíamos ir definiendo este nuevo conjunto que para ustedes también va a ser muy importante al momento de determinar situaciones cotidianas. Ahora, es importante que nosotros sepamos ubicar estos números en la recta numérica para poder hacer a futuro operaciones, ¿ya? Entonces, siempre nosotros vamos a tener como base nuestro cero, ya que es nuestro punto de referencia. Entonces, acá aparece un ejemplo que si yo quiero ubicar el 5, el menos 5 y el menos 2, el 5 va a estar 5 espacios a la derecha del cero. En cambio, el menos 5 va a estar 5 espacios a la izquierda del cero. Y el menos 2 acá va a estar 2 espacios a la izquierda del cero. Entonces, eso es importante que nosotros sepamos de antemano, que cuando yo quiero ubicar estos números en la recta numérica, siempre tenga mi punto de referencia y saber cuánto en cuánto me voy a ir saltando, o sea, cada cuántos números me voy a ir saltando para llegar a lo que yo quiero ubicar. Ya, porque en este caso, en el ejemplo, vemos que están saltándose de uno en uno, pero también se puede dar que si son números muy grandes, yo voy a estar saltándome de 2 en 2, o de 5 en 5, o de 10 en 10. Entonces, obviamente, dependiendo del ejemplo, del ejercicio que se plantee, va a ser lo que yo voy a considerar. Bien, ahora, vamos a ver em, ejemplos en donde nosotros tenemos que asociar el número entero que lo represente. Por ejemplo, en un tengo un saldo a favor de 35.000 pesos asociado con el número 35.000. La temperatura es de 4 grados bajo cero. Como es bajo cero, acá el número sería menos 4. Dice, la temperatura ambiente es de 2 grados bajo cero, entonces el número sería menos 2. La ciudad se encuentra a 80 metros sobre el nivel del mar, entonces el número es 800. Si el buzo está nadando a 20 metros de profundidad, serían menos 20. Si estamos justo a nivel del mar, esto sería cero, porque recordemos que cuando uno se encuentra a nivel del mar, no estamos ni en profundidad ni en altura, ¿ya? Entonces, Julián tiene una deuda de 5.000, serían menos 5.000, ¿cierto? Porque es una deuda. Y un avión está volando a 9.000 metros, 9.500 metros de altura, vendría siendo 9.500 positivo.
¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Situaciones en donde estamos representando números negativos y números positivos en nuestra vida cotidiana. Y acá hace una pregunta de reflexión en donde nosotros tenemos que ir analizando en qué otras situaciones has usado los números negativos. Entonces, también, ¿cierto? Se puede considerar. Bien, ahora, em, tenemos también en la naturaleza números positivos y negativos. Por lo general, todo lo que es montaña, lo que es tierra, ¿cierto? Lo que son incluso las ciudades o, por ejemplo, los edificios, están todos medidos en metros. Y siempre se toma la referencia metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Porque el nivel del mar es aquel, ¿cierto?, que me va a dar el punto de referencia para poder medir una altitud, ¿ya? Y por ejemplo tenemos en Chile el volcán Ojos del Salado, que tiene 6.893 metros, que es la montaña más alta del país, y luego ya nos saltamos al Himalaya, en donde tenemos por ejemplo el K2, que tenemos un monte, ¿cierto?, de 8.611 metros, y finalmente el que todos conocen, ¿cierto?, el Everest, que tiene una altitud de 8.848. ¿Ya? Asimismo, como también nosotros tenemos em, montañas altas, tenemos fosas profundas. ¿Ya? ¿Qué son las fosas? Las fosas son lugares muy profundos que están en el mar, ¿cierto? Y que pueden llegar a ser incluso más profundos que la montaña más alta. ¿Ya? Y en este caso tenemos la fosa de Tonga, que tiene una profundidad de 10.882 metros, que numéricamente sería menos 10.882. Y también tenemos a la fosa de las Marianas, que tiene una profundidad de 11.000 metros, ¿ya? O en número sería menos 11.000. Bien, entonces ahí tenemos, ¿cierto?, cómo podemos encontrar, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana estos famosos números negativos. Ahora, situaciones relacionadas con la imagen que utilicen números negativos, por ejemplo en el dinero, siempre tener dinero a favor, tener dinero en sí, ya es un número positivo. Tener una deuda ya es negativo. Entonces, cuando nosotros tenemos un cheque a favor y nosotros pagamos algo, siempre el pagar, el deber, siempre es algo negativo. Entonces, por eso ahí uno podemos ir asociando con distintas situaciones. Ahora, el tema del mar, lo vimos recién. Cuando nosotros tenemos negativos, vemos que se refiere a la profundidad. Y cuando es positivo, nosotros sabemos que es algo, por ejemplo, ahí que un ave vuela, ¿cierto? Vuela a una altura, ¿cierto? Y una botella puede estar a una profundidad específica. Y acá en el punto C tenemos un ejemplo en donde vemos una máquina que está dentro de una mina. Esta mina está a una profundidad, ¿cierto? Y que puede ser variable. Y ahí nos muestran dos numeritos que nosotros podamos utilizar para poder tener un ejemplo. Bien, entonces, para concluir, analizamos la siguiente situación y responde. Dice, la temperatura de una ciudad bajó 12 grados. Entonces, nosotros vemos que no sabemos la temperatura inicial, tampoco tenemos la temperatura final, pero sí sabemos que bajó. Entonces, como bajó, significa que hubo una variación de temperatura. Entonces, este número entero que representa la variación de temperatura, como dice bajó, va a ser un número negativo. Por lo tanto, lo que representa esta frase que vemos en blanco es el número menos 12. ¿Ya? Porque es lo que varió la temperatura, que yo no sé cuánto varió. O sea, sé cuánto varió 12, pero yo no sé qué temperatura había ni qué temperatura hay al final. ¿Ya? Ahora, ¿cómo uno reconoce que es un número negativo o que es un número positivo? Porque acá dice la palabra bajó, ¿ya? Porque si hubiera dicho subió, haría referencia al número positivo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener bien
en consideración, ¿cierto? Estos conceptos, en este caso de positivo y negativo, y saber reconocerlo mediante palabras claves, ¿ya? Eso es como lo importante y esencial, ¿cierto? Como que tiene como objetivo, ¿ya? Ahora vamos a ver un concepto que va de la mano con este número negativo y positivo, que es el valor absoluto, ¿ya? Em, y este valor absoluto, de hecho lo vamos a ver acá directamente, el valor absoluto de un número, ya que va a estar siempre entre dos barritas, ya, esa es la representación de un valor absoluto, va a ser siempre la distancia que hay entre el número y el cero, ¿ya? Ahora, como es una distancia, el valor absoluto siempre es positivo. Entonces, vemos un ejemplo acá en donde podemos observar el valor absoluto de -3, que va a ser 3, y el valor absoluto de 3, que va a ser 3. Y va a sonar como muy extraño que el valor absoluto de -3 valga lo mismo que el valor absoluto de 3 y que ambos sean 3. Entonces, para poder explicar esto, tenemos que mirar en nuestra recta que lo que estamos haciendo acá es medir, ¿ya? Entonces estamos midiendo cuánto espacio hay entre el 0 y el -3 y entre el 0 y el 3. Y como todas las distancias, de hecho uno lo puede ver en una regla, todas las distancias siempre son positivas. Entonces, bajo ese sentido, el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. Ahora, por ejemplo, si yo quiero calcular el valor absoluto de -4, va a ser 4. El valor absoluto de -10 va a ser 10. El valor absoluto de 7 es 7. El valor absoluto de -8 es 8. El valor absoluto de 12 es 12. El valor absoluto de -12 es 12 también. El valor absoluto de 8 es 8. Y el valor absoluto de 10 es 10. Entonces, el resultado que yo voy a obtener al calcular un valor absoluto es el mismo número, pero siempre positivo, ¿ya? Si es negativo, si es positivo, el resultado siempre es positivo, ¿ya? De -4 se convierte en 4, de -10 se convierte a 10, de -8 se convierte a 8, de 10 se mantiene en 10, de 12 se mantiene en 12, y así sucesivamente, ¿ya? Eh, ¿Dudas con respecto a este concepto de valor absoluto? ¿Se entiende de que cuando, Tranquilo. sí, de que cuando ustedes tengan Sí, estas más o barritas, menos. sí, ya, porque cuando ustedes tengan estas barritas con un negativo, el resultado va a ser 4 positivo, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar esto? Por ejemplo, si yo quiero aplicar la suma 2 más -3 en valor absoluto, para mí va a ser sencillo porque yo sé que el 2 en valor absoluto es 2, el 3 en valor absoluto es 3, por lo tanto me va a quedar 2 más 3, 5. ¿Se fijan? Porque yo tengo que calcular cada valor absoluto y después sumar. En cambio, cuando yo tengo un valor absoluto completo, significa que yo tengo que primero restar y el resultado calcular su valor absoluto, ¿ya? En cambio, cuando el valor absoluto está solamente en el numerito, como en la C y en la D, primero tengo que resolver el valor absoluto y luego resolver ya sea la resta o ya sea la multiplicación, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los ejercicios, ya, sino que estos son solamente valores que como ejemplo ustedes van a tener que leer y analizar, ¿ya? Entonces, acá tenemos una situación, ¿cierto? En donde tenemos una recta numérica y tenemos que considerar la posición de la punta del pie que está adelante, que en este caso va a ser -3 y 3. Y bueno, la posición del esgrimista de verde va a ser una posición
-3 y la posición del esgrima o esgrimista de rojo va a ser la posición 3. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver la representación de el esgrimista y la distancia que hay de un esgrimista a otro va a ser obviamente el valor absoluto de -3 más el valor absoluto de 3 que me va a dar 6. Bien, y así yo voy a ir resolviendo la actividad. Entonces, el valor absoluto, ¿cierto? Es un número que puede ser escrito de manera negativa o puede ser escrita de manera positiva, pero lo importante es que el resultado de este valor absoluto es el mismo número, pero siempre positivo. ¿Por qué siempre positivo? Porque vamos a trabajar siempre con un concepto de distancia. Bien, y vamos a ver lo último en relación a estos numeritos z, en donde vamos a ver la representación de estos números para además posteriormente comparar. Porque nosotros vemos acá en estas dos imágenes cuatro volcanes, o sea, perdón, un volcán y un lago, en donde tenemos que, en primera instancia, tenemos acá cerquita nuestro volcán Osorno, que tiene 2.652 metros de altura, y tenemos a su lado el lago Todos los Santos, que este tiene 337 metros de profundidad. También un poquito más al norte tenemos en la novena región el volcán Villarrica, que tiene 2.847 metros de altura, y tenemos el lago Villarrica, que tiene 165 metros de profundidad. ¿Ya? Entonces, nos piden que representemos con números enteros las profundidades y las alturas. Obviamente, si dice 337 metros de profundidad, significa que vamos a tener menos 337. Y si es en altura, va a ser positivo. Asimismo con lo del lago Villarrica, que vamos a tener menos 165, y el volcán que va a ser positivo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos nosotros a ubicar estos números en nuestra recta numérica? ¿Cuál va a ir primero? ¿Cuál va a ir después? ¿Y cuál va a ir al final? Si nosotros consideramos los números negativos, recordemos que mientras más grande sea su valor absoluto, teniendo números negativos, significa que va a estar más lejos del cero. Por lo tanto, si está más lejos del cero, significa que está más a la izquierda. ¿Ya? Si está más cerca del cero, va a estar a la derecha, hablando de números negativos. Y en los positivos, mientras más cerca del cero esté, va a ser más pequeñito, y mientras más grande, va a estar más alejado del cero y va a estar más a la derecha. ¿Ya? Entonces, para comparar y ordenar los números enteros, tenemos que utilizar, ¿cierto? Obviamente nuestra recta numérica, y tenemos que recordar que si el número está ubicado a la derecha del A, por ejemplo, siempre va a ser mayor. O sea, si el B lo tengo ubicado a la derecha del A, el B es mayor que el A. Si el A está ubicado a la izquierda del B, significa que el A va a ser menor que el B. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan, lo manejen y lo usemos para comparar. Por ejemplo, acá ubicamos el -4 y ubicamos el 2. Entonces, podemos asegurar de que el 4 negativo es menor que el 2. O también decir que el 2 es mayor que el número -4. Bien, ahora, em, acá entre el -3 y el 7, vemos que el 7 va a ser mayor que el -3 porque va a estar ubicado a la derecha. Acá entre el 8 negativo y el 15 negativo, vamos a ver que el -8 es mayor porque el -8 va a estar más cerca del 0 que el -15. El -15 va a estar más a la izquierda, por lo tanto va a ser menor. En el caso de la C, el 9 va a ser mayor que -11 porque el 9 está para los positivos y el 11 está para los negativos. Y en la D, el 0 va a ser mayor que -6
porque el cero va a ser mayor que todos los números negativos. Entonces, en ese sentido, no va a haber problema al momento de realizar esta comparación. ¿Bien? Y asimismo lo vamos a ir haciendo con otras actividades que son muy similares a las que están en el libro, entonces por eso me las voy a saltar. Y vamos a revisar lo siguiente. Entonces, importante, mientras más alejado esté el entero del cero de la recta numérica, mayor es el número. ¿Ya? Me refiero que esté alejado hacia la derecha. ¿Ya? Si un número entero es menor que otro, si se ubica a la izquierda del número en la recta numérica. Bien, entonces, viendo como resumen los números enteros, los valores absolutos y la comparación de estos números de izquierda a derecha, quiero que observemos las siguientes páginas del cuaderno de ejercicios, que es de las 6 en adelante, en donde nosotros vamos a ir representando estos números, ¿ya? Por ejemplo, en un termómetro vemos que tenemos temperaturas positivas y negativas, y acá nosotros tenemos que hacer crecer, ¿cierto?, nuestra barrita roja y ver hasta que llegue al número, en este caso, 3 grados bajo cero. Entonces nosotros vamos a ir pintando y vamos a ir haciéndolo avanzar hasta que llegue al 3 bajo cero. Lo mismo vamos a hacer con nuestro segundo termómetro, que lo vamos a hacer subir hasta 5 grados, y nuestro tercer termómetro, que lo vamos a hacer subir solamente hasta 9 grados bajo cero. Entonces tenemos que ir pintando, ¿cierto?, en nuestro libro, y obviamente esto no tiene desarrollo. Bien, ahora, luego viene un ítem de verdadero y falso, en donde nosotros tenemos que ir viendo la afirmación si es correcta o no. Entonces, primero nos dice, 2,75 ¿es un número natural? No, porque dijimos que los naturales son los que yo uso para contar, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, etc. Por lo tanto, el número decimal no va a ser, ¿cierto?, un número natural, puesto que corresponde a otro conjunto. Ahora, ¿el menos 22 es un número entero? Sí, porque dijimos que los números enteros pueden ser negativos, pueden ser positivos o puede ser el cero. En la C, ¿el menos 239.045 es un número entero negativo? Sí, vemos que es un número entero negativo. ¿Y el 34 es un número entero positivo? Sí, porque vemos, ¿cierto?, que como no tiene signo, está relacionado con el número entero positivo. ¿Ya? El AB, como dice entero, no especifica si es entero positivo o negativo, por lo tanto se puede considerar como un número entero de manera global. ¿Ya? Y a continuación ustedes tienen que ir dando el número entero relacionado con el concepto que aparece acá. Por ejemplo, si dice una pérdida, obviamente esto va a ser negativo. Si caminamos pasos hacia atrás, también es negativo. Bueno, no variación de temperatura significa que la temperatura se mantiene. Y 3 pisos hacia abajo, también, ¿cierto?, vendría siendo una situación negativa. Y después tenemos que comparar qué número es mayor, ya utilizando el signo mayor que o menor que según corresponda. ¿Bien? Y luego, más adelante, para que vayamos avanzando, ¿cierto?, para que para la próxima clase vengamos un poco más preparados, tenemos que escribir números que estén entre menos 7 y el 4. ¿Ya? Además, el K, este numerito que esté entre el menos 7 y el 4, no puede ser positivo. Entonces yo tengo que escribir todos los números que estén entre el menos 7 y el 4, y que además el número tiene que ser negativo. ¿Bien? Y tenemos la otra situación en donde el número tiene que estar entre el 6 y el 10, y además el número tiene que ser par. Entonces nosotros tenemos que ver qué números o qué valores puede tener, ¿cierto?, para que satisfaga, ¿cierto?, estas condiciones. Entonces solamente mirando valores absolutos, o sea, solamente mirando, ¿cierto?, estos valores. Bien, ahora,
tenemos que leer esta situación y tenemos que ir contestando en relación a las imágenes que se muestran de dos termómetros, en donde uno registra la temperatura en la región del Biobío, en donde en un año, en el verano, se registraron 45 grados a la sombra. Y por otro lado, tenemos otro termómetro, en donde vemos que en la ciudad de Canadá se registraron menos 45 grados. Ya, acá quiero hacer una salvedad porque hay un pequeño error acá en el libro que yo sé que más de alguno viendo la materia se va a dar cuenta que es en relación a dónde está marcada la temperatura, ya que la temperatura o específicamente el número menos 45, que es el que está acá, eh, va a estar ubicado acá, ¿ya? El menos 45 está entre el 40 y el 50, no acá donde está marcando mi termómetro. Entonces, cuando nosotros consideremos este termómetro, imaginémonos que va a subir nuestra temperatura hasta el menos 45, que es un número que está entre el 50 y el 40, ¿ya? No hasta donde está marcando ahí, porque no corresponde, ¿cierto? Lo que está mostrando, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos esta temperatura, nosotros o este termómetro tenemos que fijarnos que la temperatura va a llegar específicamente hasta aquí, que fue lo que yo marqué en azul. ¿Ya? Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, que no se confundan. Ya, igual en el texto hay errores, pero prefiero mostrárselos al tiro antes que lleguemos, ¿cierto?, al análisis. Bien, entonces, luego de eso, tenemos que ir, ¿cierto?, calculando valores absolutos, ¿cierto? Vamos a tener que hacer más cálculos. Eh, y finalmente tenemos que ordenar. ¿Ya? Tenemos que generar órdenes en nuestra recta numérica, ver cuál número es mayor, cuál es menor, en el tema de los conjuntos y ordenar. ¿Bien? Y finalizaríamos, ¿cierto?, nuestra semana 1. Por lo tanto, nuestra próxima clase veremos específicamente ejercicios. ¿Ya? Entonces, la tarea de ustedes es que traten de hacer estos ejercicios y que avancen hasta lo que más puedan, ¿ya? Si pueden hacer solamente la página 6, hacen la 6. Si pueden hacer la mitad de la 6 y la mitad de la 7, hacen la mitad de la 6 y la mitad de la 7. Y si puede avanzar quizá un poquito en la 9, también puede hacer la 8 y la 9, no hay problema, pero la idea es que vayan avanzando y la próxima clase nosotros vayamos aclarando las dudas. Y también vamos a estar haciendo ejercicios de estas páginas para que ustedes también las vayan viendo y vayan aprovechando también de completar sus actividades. Bien, entonces, hasta hoy, ¿cierto? Vamos a llegar con el análisis, ¿cierto? De nuestro cuadernillo de ejercicios.